Vamos a hablar sobre resistencias en serie y en paralelo. Vamos a generar una serie de reglas que son parecidas a las reglas que teníamos para condensadores. Van a cambiar, pero más o menos funciona lo mismo. Cuando encontramos una resistencia equivalente, combinando resistencias, podemos encontrar la corriente equivalente de todo el circuito. Entonces, vamos a hacer ese análisis. ¿Listo? Ponemos pausa acá y nos vamos a las notas. Entonces, con un análisis parecido al que hicimos para condensadores, hacemos una serie de reglas para las resistencias en serie y en paralelo. Aquí comparamos las reglas. Cuando las resistencias se encuentran en serie, una seguida de la otra, vamos a encontrar la resistencia equivalente como la suma de las resistencias. Es al contrario de la regla que usábamos para condensadores, en donde si los condensadores estaban en serie, usamos una suma de los recíprocos. Cuando están las resistencias en paralelo, las resistencias, para encontrar la resistencia equivalente, se suman los recíprocos. En cambio, para los condensadores se suman de manera lineal. Entonces, acuérdense, son al revés las reglas. Serie resistencias lineal. Serie condensadores recíproco. Paralelo resistencias recíproco y paralelo condensadores lineal. Hagamos un ejemplo donde utilicemos este concepto. Tenemos este circuito en donde tenemos una batería de 18 voltios. Acá genera una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica va a pasar por estas resistencias. Entonces tenemos la corriente, podemos decir que la corriente total y total. Luego llega a este nodo aquí, nodo, y se divide en dos corrientes, I1 y 2. Luego se unen estas corrientes de nuevo para otra vez unirse para generar I total. Entonces acuérdense que es como un río. No se les olvide eso del río, porque entonces acá tenemos un río que se divide en dos diferentes corrientes y al final I total, esas dos corrientes I1 y 2, y luego se unen para volverse la corriente total del río de nuevo. Entonces así funciona eso de las corrientes. Bueno, entonces, bueno, podemos escribir, dejamos aquí escrito I1 más I2 porque sabemos que eso tiene que ser cierto. Pero entonces podemos generar un circuito equivalente donde unimos estas dos resistencias en una resistencia equivalente. Entonces aquí está el resultado de esto. Entonces este valor acá se obtuvo encontrando IR equivalente igual a IRI sobre 6 ohms más 1 sobre 3 ohms. Entonces ya cuando encontramos R equivalente es igual a, acaba siendo 6 más 3 sobre 6 por 3 y me da 18 sobre 9 igual a 2 ohms. Entonces así fue como encontramos esa resistencia equivalente. Luego cuando la sumemos en serie con esta otra resistencia, sale una resistencia total de 6 ohms. Entonces ya con este circuito es mucho más fácil de analizar porque en este circuito equivalente solo tenemos una corriente I y podemos resolver el I usando la ley de Ohm. El voltaje de la batería dividido por la resistencia equivalente me da entonces 3 amperios. Entonces esta es ya la corriente total de 3 amperios. Esa corriente sería aquí, sería la corriente que aparece acá arriba. 3 amperios, porque es la corriente total que sale de la batería. Ya luego se divide, pero esta es la corriente que sale de la batería. Listo. Ya con esa corriente volvemos a analizar nuestro circuito
Y miren lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí seguro que es I total igual a, ¿qué habíamos dicho? Creo que habíamos resuelto eso como 3 amperios. Y luego entonces tenemos I1 y luego I2. Entonces, ¿cómo conseguimos I1 y I2? ¡Ey, caray! Bueno, una cosa que tenemos es que I total es igual a I1 más I2. Eso lo sabemos. Entonces sabemos que 3 amperios es igual a I1 más I2. Eso sí tenemos conocimiento. Pero fíjense que nos falta otra ecuacióncita adicional porque si no, no logramos resolver esto. Entonces, una cosa que sabemos es que tenemos que el voltaje de la batería, que es 18 voltios, menos 4 ohm por 3 amperios menos 6 ohm por I1 es igual a 0. A ver si tiene eso sentido. Quiero que eso que acabo de escribir, ¿por qué es cierto? Entonces, estos 18 voltios son los 18 voltios generados por la batería. Luego, aquí caes esta cantidad. Esta es la primera cantidad que caes. Esta es la caída de voltaje de esta resistencia. ¿Por qué es esa caída de voltaje? Porque es fíjense que es la resistencia de esa resistencia multiplicada por la corriente de esa resistencia, que es la corriente total. Fíjense que por esa resistencia cruza la corriente total, pasa la corriente total. La corriente total por esa resistencia me da la caída de voltaje de ese señor. Ahora, menos la caída de voltaje, la segunda caída de voltaje, ¿esa de dónde viene? Es esta resistencia por su respectiva corriente. Entonces la resistencia es la de 6 ohms por la respectiva corriente. Esa no es la corriente total, es la corriente parcial, esa pequeña corriente que se divide para irse por este lado. Esa es la corriente que usamos aquí. Entonces sabemos que eso regresamos a 0. ¿Listo? Empezamos en 0. Aquí, digamos, aquí en este lado, digamos que estamos B igual a 0. Subimos a 18 voltios. ¡Ah! ¡Qué feo está eso! 18 voltios. Luego caemos a través de la primera resistencia, que es esta caída aquí. Luego caemos a través de la segunda resistencia, que es esta caída aquí, y llegamos a 0. Entonces de aquí podemos resolver I1. I1 es igual a, va a ser 18 voltios menos 12 voltios, que es 4 por 3, dividido por 6. Entonces, a ver, ¿eso cuánto nos da? 18 menos 12 da 6 por 6 voltios sobre 6 ohm, me da 1 amperio. Entonces, eso significa que I1 es igual a 1 amperio. Ahora, yo sé que I1 más I2 tiene que darme la corriente total. Eso significa que I2 es igual a 3 amperios menos 1 amperio, o sea, 2 amperios. Entonces es la cantidad de corriente que pasa por la otra batería. ¿Listo? Ahora fíjense algo chévere de esto. Y es que vamos a borrar ciertas cosas para que no se vea tan feo. La caída de voltaje de esta batería acá, vamos a hacer las caídas de voltaje. Entonces ya finalmente resolvimos las tres corrientes, ¿no? Tenemos I1 igual a 1 amperio, I2 igual a 2 amperios. Entonces vamos a ver las caídas de voltaje. La primera caída de voltaje
acordarse que esta primera resistencia era de... Ay, ¿cuál era? 4 amperios. Ok, 4 ohm. Entonces el primer voltaje, la primera caída de voltaje es 3 amperios por 4 ohm. Esto me da 12 voltios. Entonces yo caigo 12 voltios en esa primera resistencia. ¿Cuánto debo caer acá? Acá tengo que caer 6 voltios. Fíjense, acá tenemos el delta B igual a 6 ohmios por 1 ohmio es igual a 6 voltios. ¿Ves? Aquí caigo 6 voltios. Y por acá caigo 3 ohmios por 2 amperios. Eso es 6 voltios. Entonces fíjense bien, lo voy a hacer en amarillo para que lo vean. Acá caigo. Aquí subo 18 voltios. Por la primera resistencia caigo 12 voltios. Por la segunda resistencia de arriba caigo 6 voltios para completar los 18. 18 menos 12 menos 6, ahí caí hasta 0. Y luego por el otro lado son 12 y si voy por el lado de acá es 3 por 2, 6 voltios. Fíjense que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces las caídas de voltaje tienen que ser igualitas. ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho eso? Si están las cosas en paralelo, sus caídas de voltaje son iguales. Entonces ahí tenemos el total de caída. 12 voltios por la primera resistencia y 6 voltios por cada una de las dos resistencias subsecuentes para llegar de vuelta a 0. ¿Listo? Entonces ese fue ese problema. Bueno, entonces ahora queremos hacer este análisis de bombillos. ¿Cuál de estos sistemas tienen los mismos bombillitos, cada uno con una resistencia de 2 ohmios, conectados a una batería de 6 voltios? ¿Cuál es más brillante? ¿Este señor o este señor? ¿Cuál es más brillante? ¿El A o el B? A ver, ¿cuál creen que es más brillante? Solo la lógica muy sencillita les dice cuál debería ser más brillante. El brillo de un bombillo está dado por su potencia. Entonces realmente el brillo tiene que ser la corriente multiplicada por el voltaje. El que gane en corriente y voltaje es el que gana en términos de brillo. Ahora, tienen que estar de acuerdo que las caídas de voltaje de estos dos señores son 12 voltios. Lo voy a hacer ¿en qué lo hago? En azul. 12 voltios, 12 voltios. Esos tienen mayor caída de voltaje. Las caídas de voltaje acá tienen que estar de acuerdo ustedes que son 6 voltios y 6 voltios porque tienen que sumar a 12 porque están en serie. Esto sí, la caída total porque están en paralelo. Entonces, estos ganan en voltaje por lejos. Entonces, la potencia de este señor es mayor por el lado de voltaje. Ahora, por el lado de corriente, ¿cuál tiene más corriente? Este tiene una corriente, la corriente de señor sería I es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Entonces el voltaje son 12 voltios sobre la resistencia equivalente que es 4 ohmios. Yo sumé las dos resistencias para la resistencia equivalente. Esto entonces me da una corriente de 3 amperios. Pasando por cada uno de estos señores. Entonces también esa es la corriente por ese lado. Las corrientes por este lado, miren, si veo la corriente que pasa por esta batería, sería así, miren el análisis. Entonces yo sé que subo 12 voltios y luego caigo I2 por vamos a llamarlo IA, donde este es A, IA por R. Y esto tiene que ser igual a 0. Esa vuelta tiene que darme 0. Entonces yo tengo 12. Entonces eso significa que IA es igual a 12 voltios por la resistencia que es 2 ohms. Este tiene una corriente de 6 amperios. Y B también va a ser 6 amperios. Entonces fíjate, si yo veo las corrientes, miren, estas corrientes del paralelo le ganan a la corriente, seguro, ¿no? Miren, este es 6, este es 3. Le ganan por el lado de corrientes. Por el lado de voltajes también ganan, porque son 12 y estos son 6.